Bienvenidos sean todos ustedes a la sexta sesión de esta serie que hemos llamado Chachapuma, como nuestra revista impresa. Y quiero simplemente recordarles que el objetivo de estas charlas con diferentes especialistas tiene que ver con la formación de historiadores y arqueólogos, dado que yo regento la materia de arqueología de Bolivia en la carrera de historia y la carrera de artefactos metálicos en la carrera de arqueología. Entonces, para este propósito estamos invitando a investigadores de larga trayectoria, pero también me he permitido en esta ocasión invitarle a Daniel Vera, quien egresó de la carrera de arqueología el año 2017. Cuando estuvo como estudiante mío en la materia de metales, le pedí que hiciera un trabajo final, como suelo pedir a todos los estudiantes, y él me propuso hacer una investigación sobre las guairachinas, pero no una investigación bibliográfica, sino algo referido al capítulo de experimentación en arqueología, ¿no? la arqueología experimental. Y a mí me pareció fantástico y por supuesto que le alenté, le proporcioné alguna bibliografía y no sé qué. Y al término del semestre él estaba presentando un trabajo muy interesante que va a compartir además parte del mismo ahora con nosotros. Y a partir de ese momento yo le alenté a que su tesis sea sobre las guairachinas, ¿no? Y él me dijo, no, yo ya tengo tema de tesis desde hace tiempo y esto era coyuntural, pero parece que se animó nomás y ya ha seguido, ya le digo en son de broma, guairador, ¿no? Se ha vuelto experto en las guairas. Entonces, quiero darle la bienvenida a Daniel Vera, que en breve va a defender su tesis. Él además ha hecho un curso sobre limpieza y mantenimiento de artefactos metálicos para museos en la Universidad Federico Villarreal de Lima. Es además investigador adscrito del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas de la UMSA, a la institución a la que yo también pertenezco, y es igualmente adscrito al laboratorio de aditivas en la misma universidad. Muy inquieto, ha hecho un montón de trabajo de campo, está haciendo diversas investigaciones, en fin. En breve también tendremos con él un curso sobre conservación en metales, ¿no? Un curso que estaba programado para, para marzo, me parece, de este año, o abril, pero con la pandemia tuvimos que postergarlo, ¿no? Bienvenido, Daniel, gracias por aceptar la invitación. Bueno, muy buenas tardes, licenciado. Muchas gracias a usted por la invitación. Usted sabe, siempre es un gusto para mí compartir acerca de los temas arqueológicos y sobre todo sobre los temas sobre la metalurgia, que creo que es un temita que no se toca en el muy seguido en los temas arqueológicos, sobre todo en nuestro querida Bolivia, ¿no? Correcto. Sí, pues entonces el tema que va a desarrollar hoy día Daniel tiene que ver con tecnología y metalurgia de las guairachinas y arqueología experimental. Entonces, te mando un fuerte abrazo y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Compartiremos la pantalla. El tema que quiero charlarles hoy es justamente, como decía el licenciado, es tecnología metalúrgica, guairachinas y arqueología experimental. Estos tres ámbitos de la exposición van sobre todo en de qué trata el estudio de la metalurgia. Después, ver el tema específico de las guairachinas o estos maravillosos reactores de fundición y el abordaje que yo tengo en base a mi tesis sobre arqueología experimental. Bueno, primero plantearles que el estudio
de los metales es denominada arqueometalurgia, ¿no? Si bien la palabra arqueometalurgia es el estudio de los metales pasados para cierto periodo, Luisa Vetter también le da el denominativo para tratar todo lo que concierne al estudio de la metalurgia histórica. Vale decir, no solamente lo prehispánico, sino también lo colonial y lo tardío, ¿sí? Entonces, todo aquel estudio que englobe el estudio de la metalurgia como tal, vendría a enrolarse en lo que es la arqueometalurgia. Los materiales se determinan mediante tecnologías de espectrometría, se hacen diferentes tipos de estudios con rayos de fluorescencia. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que el metal es uno de los elementos que nos da mucha información. Muchas veces no lo podemos ver de este modo porque carecemos de la información necesaria para hacer que el metal nos hable, ¿sí? Así como hacen algunos hablar la cerámica, hacen hablar los líticos, el metal también tiene mucho que decirnos, ¿no? Sobre el modo de cómo fue hecho, el modo de dónde fue hecho, el modo de cómo se lo mezcla, cómo se lo separa, cómo se lo prepara. Tiene una serie de pasos y ciclos, los cuales el metal también nos va hablando en su estructura. El valor informativo del metal se dispone en tres ángulos, que son la tipología o descripción formal de los objetos, que es la que nosotros generalmente utilizamos, o es la que se viene utilizando desde los años 60, que es donde se empieza a hacer estudios más específicos de las piezas metálicas, ¿no? Y es así que muchos arqueólogos investigadores empiezan a ver a los objetos metálicos no solamente por su morfología, también por su conformación, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, 3 ejemplos, que son una diadema Tiahuanacu de oro, una máscara Wari de plata y una máscara de oro o tumbaga que viene a ser de la cultura Inca Sican. Entonces, Sican, si vemos las 3 máscaras, podemos decir que son diferentes tipos de trabajo, que tienen diferentes tipos de material. Aún así, las 3 corresponden a máscaras mortuorias. Las 3 se puede decir que se han encontrado en sitios votivos. Y las 3 pertenecen a diferentes periodos culturales. La segunda es la historia de la tecnología. Y esto ya tiene que ver un poco más con el encontrar los restos arqueológicos de las piezas. En este caso yo les tengo 2 fotografías que a simple vista no nos dicen nada, que son 2 gotas de metal de cobre, los cuales fueron encontrados en un contexto arqueológico, y en el cual nos habla de tipos de fundición distintos, donde en uno el metal se está fundiendo y está, como se dice, lagrimeando a la base del horno, y en el otro se está calentando y separando de una forma horizontal, en la cual se está desprendiendo como si fuera un pedazo de cera al calor. Y la tercera es la procedencia del material y materia prima, ¿no? Nosotros sabemos que en diferentes tiempos y periodos culturales, tanto el traslado de minerales como de metales se hacían con recuas enormes de llamas, las cuales recorrían amplios, extensos territorios, llevando materiales y haciendo intercambios. Y es así que de repente tenemos, pues, como se ve en Arica, piezas de oro muy similares a las piezas de oro que tenemos en Tiahuanacu, lo mismo con el tema de la plata de Wari, que se encuentra en la costa y se encuentra también en Junín. Pero ¿cómo hacemos esto? Para estudiar el trabajo de metalurgia hay que tener en cuenta que el trabajo viene seguido de una cadena operativa, ¿sí? La cadena más simple en el estudio de los metales es la extracción, el preparado y la fundición. Y ahí vendría un paso más, que es el trabajo con el metal o la metalistería directamente, ¿no? Que ese ya es tema suyo, yo todavía no lo he tocado. En este estudio de los procesos tenemos primero la extracción.
Lo clásico que nos hablan los antiguos textos es que la extracción se hacía a cielo abierto, a poca profundidad, nada complejo, que las culturas prehispánicas, al no tener la tecnología del hierro y demás elementos, simplemente perseguían la beta superficialmente. En realidad, en determinados periodos culturales, la extracción del mineral ha ido mejorando o se ha ido tecnificando. Por ejemplo, en la parte superior tenemos un pequeño gráfico justo del Museo de Lima, en el cual nos muestra cómo se están extrayendo los metales a partir del uso de un pequeño cuerno o de una pequeña hacha materialítico. Pero lo real es que, por ejemplo, en la parte de abajo podemos ver una línea, una raja que está en el cerro, en el cerro Santa Bárbara de Oruro, en el cual se presentan los trabajos de extracción. Justamente lo que hacían era perseguir la beta. Como podemos ver, lo que hacían era huecos profundos y directos. Por el otro lado, en el otro extremo, tenemos unas paredes las cuales han sido cortadas prácticamente para extraer el mineral. Algo que tenemos que tomar muy en cuenta es que en la época prehispánica se optimizaba tanto el tiempo como el material. Entonces lo que se hacía era perseguir la beta. Es por eso que en algunos cerros o en algunos centros mineros podemos ver estos huecos que parecen naturales por las extrañas formas que tienen, ¿no? Son como almenas que entran, de repente se hacen grandes y de repente otra vez se hacen delgadas. Y es porque la gente está persiguiendo la beta. Y la última forma es esta, ¿no? De hacer pozos profundos a los cuales se van quitando los costados y se va extrayendo la beta del mineral y se la va persiguiendo hasta que por fin se pierde. En este caso, esta es la fotografía del centro, es como se empieza a hacer el corte y al final podemos ver un pozo profundo de al menos 4 a 5 metros que después por efectos naturales se llenó de agua. Entonces, sumado a este tipo de extracción de minerales, también tenemos el de lavado de mineral, el cual se hacía en los ríos, generalmente para minerales como el oro. Y hay otro proceso más donde la gente está recogiendo los minerales de forma casi natural, como se hacía en los campos, con materiales como el charque de cobre. Sí, lo que se hacían eran prospecciones, como hacemos nosotros, donde se caminaba justamente en busca del mineral para simplemente levantarlo y poderlo trabajar. El proceso de minería continúa con el chancado o triturado de la piedra o del mineral. Cuando uno extrae de la beta, lo que tenemos es el mineral atrapado con la roca, lo que en minería se le llama la caja. Entonces, lo que hace el trabajador es juntar todo el mineral que puede, llevarlo a otro sitio, las llamadas canchas, donde un especialista se encargaba de golpear la piedra, como hacen hoy en día las palliris, para separar lo más que se pueda la roca del mineral y tener un elemento más puro para poder hacer el trabajo. Cuando el trabajo empezó a incrementar en la época prehispánica tardía, se incluyó el trabajo con quimbaletes, que son estas rocas enormes a modo de batanes, las cuales trituraban grandes cantidades de roca para poder hacer la separación del metal. Aquí podemos ver diferentes tipos de quimbaletes. ¿Sí? Los dos de la izquierda son de un lugar en el poblado de Berenguela. El último de abajo es en un lugar cerca de Corocoro. Y el de arriba es uno que está en Jujuy, en San Antonio de los Cobres, ¿no? De este tipo de batanes o quimbaletes se han encontrado un montón por muchos sitios. Algunos lastimosamente están fracturados, están siendo parte de construcciones. Yo sé que cerca de en la plaza San Cristóbal, creo que también hay un quimbalete sumamente grande. En Ocapata también hay un par de quimbaletes que están abandonados en el cerro y así en todo sitio que haya tenido trabajo metalúrgico se pueden encontrar. Es más, a la entrada de la ciudad de Porco también existen un par de quimbaletes enormes que uno está a la entrada simplemente como un asiento y la otra está en el río, pero parece que ambos eran parte del complejo de moliendas que se tenía en la época colonial.
Seguido el proceso de minería, tenemos el proceso de fundición o de reducción. Ya para esto, muchos especialistas, al llegar la conquista española, se interesaron no solamente por la extracción del mineral, sino también por el trabajo de la metalurgia que tenían, ya que la gente que trabajaba la metalurgia en este territorio era bastante experta. Entonces ellos al principio se asombraron al ver de que no utilizaban hornos con fuelle, que era lo típico de utilizar en esa época. Estamos hablando entre el siglo XV y XVI en Europa, donde la tecnología construía fuelles enormes y los hacían trabajar día y noche para hacer la reducción de los minerales. Se sorprendieron al ver y al encontrar que la gente acá utilizaba estos pequeños hornitos, como dice Barba, pequeños hornillos al modo de alfaniques, que son macetas para ellos, donde pueden hacer fundir diferentes tipos de metales a alta temperatura durante toda la noche. Pero el trabajo metalúrgico ya había sido conocido anteriormente a la llegada de los españoles, mucho más antes. En la parte de acá, por ejemplo, podemos ver un pequeño cuenquito de la cultura moche, donde se puede ver a diferentes personajes avivando el fuego de posiblemente de un pequeño hornito para hacer la purificación del metal, ¿no? En uno de los códices mexicanos también se puede ver el mismo tipo de trabajo donde se ve las brasas avivadas por una persona. En la parte del centro podemos ver un dibujo del padre Álvaro Alonso Barba, del cual vamos a hablar más adelante. Y aquí un pedazo de un cuadro que se encontraba en la provincia de Cacabirí, en la cual se puede ver claramente 3 guairachinas y 3 personas, pero lo interesante de esto no solamente es el tamaño que tienen las guairachinas, el trabajo que están haciendo los indígenas, sino lo que dice en la parte de arriba, ¿no? Donde dice, estos indios están guairando, haciendo referencia o alusión al trabajo que se está haciendo con el metal y este aparato que después va a trascender a la historia, se puede decir, que es la guairachina. Y aún así no fue comprendida hasta muy entrados los años 90. Y en la parte final coloqué el dibujo de el mismo padre Alonso Barba sobre uno de los reactores más desconocidos que podemos tener, que es el tocochimpo. Si yo lo he escuchado, lo he visto, lo he leído y lo han nombrado por muchos autores, pero no muchos saben comprender cómo funcionaba exactamente el tocochimpo. Y lo vamos a ver más adelante. Bueno, una vez que conocemos cómo se extrae, cómo funciona la cadena operativa, para nosotros lo importante es el estudio de los restos metalúrgicos. Lastimosamente, cuando uno va y busca hornos prehispánicos, rara vez los encuentra completos, ¿sí? Rara vez encuentra los lingotes, rara vez encuentra las monedas, rara vez encuentra las hachas. Lo que encontramos en contextos de fundición generalmente es esto. Aquí si pueden ver el recuadro de acá, que son pequeños restos de mineral y pequeños restos de metal, ¿no? En este caso, este es de un caso específico de Corocoro, en el cual se encuentran crisocolas, que son diferentes tipos de sulfatos de cobre. Y eso es algo también interesante. El cobre que se extrajo o que se trabajó en esta región no es un cobre en beta, sino que son sulfatos, sulfuros, silicatos. Aquí tenemos otra crisocola y aquí tenemos otros sulfatos de cobre. Estos se trituran, se trituran a un tamaño de un grano de café y recién se someten a las altas temperaturas. Hoy en día las empresas que trabajan en Corocoro ya no lo funden. Lo que hacen es reducir el mineral a polvo y se somete a una piscina y en la cual se hace procesos de electrólisis, en la cual se separa el cobre del mineral mediante procesos eléctricos, físico-químicos, que son otros procesos de trabajo y preparación. Dentro de este muestreo que se pudo hacer, se pudo encontrar también estas gotas de cobre que quedaron atrapadas entre las rocas y estos pedazos de cobre posiblemente de rebabas de algún trabajo que hayan sido recortados y separados para volver a reutilizar o simplemente limado y se perdieron.
Entonces, cuando encontramos un sitio metalúrgico, lo primero que debemos de encontrar son estos elementos. Son los restos metálicos, uno, y los restos de fundición o de marcas térmicas. En este caso, el estudio de los restos de los hornos es un poco complicado, ya que hay que tener el ojo muy atinado para saber identificarlos. En ocasiones podemos encontrar estructuras semi enterradas o rotas, y una de las características para identificarlas es la tierra de color negro y rojo, lo que se llama para la metalurgia rubificado. Entonces, para encontrar terrenos con tierra quemada, rubificada, es un indicador de que las temperaturas hayan superado fácilmente los 800 grados centígrados. En otros casos, simplemente encontramos estos pequeños cráteres. En la parte del centro está quemada y en la parte de los costados se encuentran los restos y las escorias del posible horno, ya que muchas veces colocaban el reactor al centro y trabajaba toda la noche, fundían el metal y para no perder nada de mineral, lo que hacían era al final romper la guaira y esparcirla alrededor. En otras ocasiones simplemente se encuentran los pisos, como podemos ver acá, donde, como les decía, el material rubificado es el que nos indica que encima ha soportado altas temperaturas. En el mejor de los casos se puede encontrar las estructuras a medio desarmar, como en este caso, es una mesada en la parte del centro, o como en este caso, un horno de reverbero semicircular, el cual ha sido destruido por la acción del tiempo. Una vez encontrados los hornos, hacemos la recolección de los restos, los cuales se procede a hacer los estudios tanto macroscópicos como estereoscópicos y posteriormente someterlos a difracción de rayos o FDRX para poder ver la cantidad de metales que se puede estar utilizando. Por ejemplo, en este caso tenemos una pequeña pieza la cual se ve claramente que que está quemada, rubificada, y con el estudio estereoscópico, que es un pequeño lente que nos aumenta 500 por la vista, podemos ver no solamente el rubificado del material, sino podemos ver claramente que hay ciertos indicios de cobre atrapados dentro de la pieza. Una vez que analizamos esto y determinamos el área exacta, la llevamos a la máquina FDRX, la cual nos da un disparo y nos hace la descomposición exacta de qué tipo de metales están trabajando. En este caso, en el caso de las escorias que se forman en el interior del horno, generalmente son estas que parecen desechos justamente de carbón, pero cuando uno las estudia a profundidad, podemos ver que también se puede observar el metal que quedó atrapado dentro de tanto el material de combustión como el material del cual estaba construida el horno, ya sea guairachina, ya sea horno de reverbero. Bueno, al encontrar todos estos elementos, entonces surge la duda de comprender, de cómo se hacían estos procesos, de cómo es que esta gente podía alcanzar a fundir metales tales como la plata, el oro, el cobre, y cómo es que optimizaban el trabajo, porque se han encontrado en las crónicas noticias de tener hornos de fundición que llenaban cerros completos, se han tenido noticias en los cronistas de que esta gente era capaz de fundir y de preparar cantidades de mineral, de metales bastante grande y cuantiosa. Entonces surge la duda de cómo es posible que unos hornos tan rudimentarios puedan ser tan específicos para este trabajo. Y es así que recurrimos a la arqueología experimental para que nos pueda responder un poco estas dudas, ¿no? Primeramente nos planteamos que el uso de la arqueología experimental como una herramienta de investigación o divulgación más adecuadamente como el modo de contrastar las hipótesis que se tienen con el trabajo empírico.
La aplicación de la arqueología experimental también, en un principio, tiene eh, por premisa la de la simulación y la de la representación del rastro y el trabajo arqueológico bajo condiciones controladas. Es decir, necesitamos tomar todos los parámetros para poderlas reproducir. Es decir, en el caso de los hornos de viento, las guairachinas, tenemos que controlar qué es lo que hace funcionar la guairachina, a qué altitudes, qué tipo de viento, qué tipo de material está construido, qué tipo de metal vamos a fundir, qué cantidad se va a fundir. También la variabilidad de experimentos de arqueológicos en la arqueología experimental nos muestran experimentos de formación de registro arqueológico y la tafonomía. Es decir, necesitamos hacernos una batería de preguntas, primeramente con los restos arqueológicos que tenemos. La morfología, el tipo de realidad en el cual se están realizando estos hornos, la experimentación de las propiedades, reproduciendo todos los materiales adecuados que están en el área. Es decir, si voy a fundir cobre en Corocoro, no me voy a traer pues cardos de tierras bajas para hacer leña, o no me voy a traer carbón de pino, o no me voy a traer carbón de eucalipto. O sea, hay que tratar de reducir todo este espacio a lo que el resto arqueológico nos está diciendo, ya que una vez que que nos vamos saltando pasos, podemos entrar dentro de lo que se llama el falso trabajo arqueológico o el trabajo artesanal. En un tiempo en Europa muchos investigadores se dedicaron a hacer arqueología experimental porque sí, tallaban líticos, hacían puntas de proyectil, hacían ropa con cueros de animales, hacían flechas, pero no había un registro contra el cual contrarrestar toda la experimentación que se estaba haciendo. Y de repente la academia los tildaba como que son expertos artesanos en el arte de tallar líticos o en el arte de hacer instrumentos de cuero. Justamente para evitar estos vacíos es que la arqueología experimental es tan morosa con el tema de hacer la batería de preguntas y respuestas con las cuales vas a contrarrestar tus resultados, y también que debes de tomar en cuenta todas las variables posibles: altura, viento, condiciones climáticas, espacio geográfico. Y justamente esto es lo que hace de la arqueología experimental algo muy rico para sacar todos los datos posibles, porque una variable puede cambiar todo el resultado dentro del proceso y el trabajo. Así, finalmente, la arqueología experimental nos tiene un marco teórico metodológico de trabajo, el experimento en el contexto arqueológico, la interpretación, la explicación y la evidencia, las cuales se deben ser contrarrestadas. Para tomar en cuenta, la arqueología experimental no es una subdisciplina o un campo de acción particular. La arqueología solo existe como disciplina, la arqueología. Es decir, no puede ser experto arqueólogo experimental simplemente, ¿no? Sino que tratamos de ser arqueólogos experimentales para complementar el trabajo arqueológico. Sé que es un poco confuso, pero somos muy dados a separarnos y hacernos especialistas, cuando en realidad simplemente estamos utilizando un método para responder las preguntas de la arqueología. Bueno, la experimentación metalúrgica, más propiamente, ya vamos reduciendo un poco el ámbito, yo la hago justo para los periodos prehispánico tardíos y colonial temprano, que voy enfocando al tema de mi tesis, que me parece un periodo sumamente interesante porque es el momento en que el prehispánico tardío está utilizando todo el bagaje de conocimiento en el trabajo metalúrgico que tiene, y justamente cuando llega la colonia hacen una especie de compartir esta sapiencia, porque en un principio la colonia utiliza los métodos prehispánicos para fundir los metales. Cuando la demanda ya es demasiada y supera a la tecnología indígena, los españoles comparten con los indígenas su tecnología, y en muchos casos los indígenas toman la tecnología española, la reinterpretan y la utilizan más adelante. Bueno,
Es importante el de reconocer que los centros de explotación minera son muchos en el altiplano central, y lo mismo la gente que está trabajando con metalurgia, ¿no? Es así que la procedencia de los yanaconas, o decir los trabajadores en metalurgia, se van distribuyendo y se van moviendo por todo el altiplano, siendo algunos de los yanaconas más importantes los procedentes de las zonas de Potosí y Porco, que van hacia las regiones del Cusco para enseñar el manejo de la tecnología. En esto hay una pequeña crónica justamente de Arsanz, donde relata un poco de lo que dice Diego Hualpa, ¿no? Que Diego Hualpa fue enviado justamente para aprender las técnicas de fundición que tenían los indígenas collas. Y él responde en una de sus misivas de que era imposible de fundir el metal, porque todo lo que él hacía se le iba en gas. Entonces no era tan fácil el de agarrar el metal y hacerlo trabajar. Bueno, en este tiempo hubo muchos cronistas que trabajaron justamente el tema metalúrgico, como les hablaba, porque llamaron la atención. Entre ellos está Pedro Cieza de León, el cual nos hace un recuerdo de que cuando llegó a Perú, cuando llegó al territorio de los Andes centrales, vio estos hornos trabajando en las colinas y fundir metales de día y de noche. Uno de los trabajos más ricos que tal vez se puede ver en lo que es la metalurgia es la que escribe el padre Alonso Barba, sobre la riqueza de los metales, en la cual describe no solamente de dónde se están extrayendo los metales, sino para qué sirven y cómo se debe de utilizar. Y hace un bagaje de dibujos no solamente de la tecnología indígena, sino de la tecnología española que se está utilizando. También Bartolomé de Medina, que en 1553 hizo también un gran manual de cómo se hace el trabajo de fundición. Y junto a esto, Juan Marroquí. Algo muy interesante de Juan Marroquí es que él llegó hacia las Indias a trabajar los minerales, la plata, y cuando le tocó volver a España, él fue y contó a la gente española que él había enseñado a los indios a cómo trabajar con guairas. Al principio, cuando leí la crónica, dije, bueno, pues un usurpador más, pero en realidad después me di cuenta que Juan Marroquí posiblemente haya sido el inventor de los famosos hornos castellanos, a forma de guairas, en vez de hacer guairas redondas, hacer guairas cuadradas, pero es un dato que todavía lo sigo persiguiendo. Bueno, según el padre Alonso Barba, los naturales de estas tierras, como no alcanzaron al uso de los fuelles, que hablábamos al principio, usaron para su fundición los hornos que llaman guairas. Estas mismas se empleaban en la Villa Imperial, en muchas otras partes, que llenaban agujeros por donde entra el aire cuando el viento sopla. Y así se ponen en lugares altos para hacer la fundición. Aquí podemos ver 3 dibujos del padre Alonso Barba, en el cual nos muestra el horno de indios, el horno español, este cuadrado, y este horno modificado por él mismo, que dice que en determinado tiempo y manejo la tecnología indígena puede mejorarse. Nuevamente este dibujo, que a partir de este dibujo es que nosotros hacemos el trabajo de experimentación de estos indios están guairando. Y sobre todo porque al no tener muchos datos sobre estos hornos, porque no se ha podido encontrar ninguno completo, recurrimos a la pintura para ver el tamaño y ver los detalles para tratar de reproducirlos en arqueología experimental. Uno de los datos interesantes es que el rescate de mineral que se hacía en épocas prehispánicas todavía se hace con las palliris y rescatadores. Bueno, el nombre de Guairachina viene tal vez de una de sus funciones o elementos más básicos, que es viento, guaira. O guairachi, lugar donde hay viento. Y guairachina, que usa el viento. Ahora, guaira también es viento, china mujer y guairachina mujer caliente, ¿no?
estos denominativos los he ido preguntando tanto en minas como en los lugares donde he hecho las investigaciones y siempre va cambiando, ¿no? Me van hablando de un aparato que utiliza mucho viento. En otros lugares sí hace referencia a la mujer caliente. En otros lugares me dicen, no, hace referencia a que cuando se calienta los huecos y produce vida. Estamos hablando de un elemento dador de vida y transformador que puede asemejarse a las mujeres. Entonces, la interpretación que tienen sobre tanto el nombre como la función es bastante interesante. Bueno, las primeras experimentaciones sobre estos elementos tan interesantes de las guarachinas se dan entre los años 2006 y 2010 por Mary Van Buren y se las da en el Melle, en Francia, en donde ella construye una serie de guairachinas de tamaños de 1 metro, de 1,5 metros y delgadas. En algunos son guairachinas formadas por bloques, como una especie de Lego, las cuales va colocando alrededor, van colocando carbón, el metal para fundir. La temperatura a la cual alcanzaron hasta los 1000 °C, pero hubo un problema, no pudieron fundir metal de plata. Y la pregunta era por qué no podían fundir metal de plata. Y las experimentaciones nos dicen que el ambiente del Melle es realmente húmedo. Están cerca de la costa, entonces necesitan un ambiente seco para que estas guairachinas funcionen. Es así que ellos, por ejemplo, le cortan y solamente dejan los huecos, ya no colocan los labios que Barba dibuja. La segunda experimentación se la hace en 2014 en Tilcara, en la provincia de Jujuy, Argentina, Pablo Cruz y Florian Teregol, las cuales, al hacer las observaciones de los restos arqueológicos de guairachinas encontradas en Porco, hacen un bosquejo de qué tamaño podrían haber tenido estas guairas y determinan que el tamaño es más o menos de 50 centímetros de alto, con una abertura de 30 centímetros de boca, con los labios a todos los lados. Para la experimentación se van a un sitio donde tengan corriente de viento bastante profusa, porque algo que Mary Van Buren nos dice en sus primeras experimentaciones es que estas guairachinas necesitan tener mucho, mucho viento, de ahí el nombre guairachina. Entonces Pablo Cruz y Florian Teregol se las llevan las guairachinas a un lugar llamado la Garganta del Diablo, en donde sí se tiene una corriente de viento bastante fuerte. Allá logran hacer experimentaciones bastante exitosas. Hacen la experimentación justamente de tener una guaira portátil, la cual podrían calentar en un sitio y de poder mover hacia otro lugar. Esta experimentación no les fue muy bien, ya que la guaira tiende a romperse si se la mueve cuando está trabajando. Pero los datos fueron muy, muy, muy interesantes, sobre todo en saber que la temperatura de la guairachina tanto puede empezar en unos 200 grados y se puede disparar de repente a los 1200 y volver a bajar. La producción del siglo XVII fue tan importante para los indígenas, ya que ellos no podían comercializar con monedas de plata, decidieron utilizar su tecnología para hacer artefactos, ¿sí? Entonces, ellos utilizaban la plata y el metal que fundían para hacer artefactos cotidianos que posteriormente ellos manejaban como si fueran monedas. Es así que después de cierto tiempo se encontraron en casas platos, cucharas, tenedores, campanas de plata pura, las cuales tenían ya su precio y medida. Finalmente, nuevamente Mary Van Buren hace un trabajo en Porco Potosí, en el cual se entera de que existe una persona que trabaja con guairas y hace trabajo de fundición, que es el señor Cuiza. Cuando visita al señor Cuiza, se da cuenta que él hace rescates de mineral de Porco y las funde. Entonces, logra pactar un trabajo con él. Él hace fundiciones de 2 minerales, que es plomo y plata. Logra hacer fundiciones de tejos, que son unas pequeñas monedas que quedan al fondo de la guaira. Y
Él va explicando más o menos cómo funciona el trabajo este, ¿no? De cómo rellenar la guairachina con carbón, con mineral y hacer fundir. En base a este trabajo, Mary Van Buren hace un estudio sobre la importancia del viento para el trabajo de las guairachinas. Entonces, como podemos ver en este dibujo, esta guairachina deja un poco que desear al estilo que nos está contando al principio Alonso Barba, en las cuales nos muestra estas torrecitas bien formadas. Y lo mismo al trabajo de experimentación que hace la propia Van Buren o a las guairas que hace Pablo Cruz y Florian Tiregol. Una vez con toda esta información, eh, se me ocurre hacer la experimentación de las guarachinas, primeramente en un sitio similar. Es así que, buscando diferentes sitios, escojo el sitio de Taraco por precisamente el clima, estar en proximidades de un sector minero y en el de tener el material a la mano para hacer la construcción de las guarachinas utilizando los recursos históricos, como podemos ver aquí arriba Barba, los recursos de experimentación, aquí vemos los hornos del señor Cuiza, y los restos de arqueológicos, aquí estos podemos ver restos de guairachinas, es que empezamos a hacer el trabajo de formación de las guairachinas a utilizar. Los materiales de construcción son roca, utilizamos paja del lugar, utilizamos barro y tierra del sitio y también arcilla para poder hacer los pequeños ladrillos para hacer la conformación de las guairas. Para el combustible a utilizar, como dijimos, íbamos a utilizar todo el material que estaba a disposición en la época prehispánica. Utilizamos ichu, también utilizamos paja y utilizamos taquia de llama. Algo que me sorprendió muchísimo de estos tres elementos era el uso del ataque de llama, ya que no sabía que el ataque de llama tenía un valor calorífico tan alto como el que posteriormente nos da. Los materiales de medición, ya que la arqueología experimental necesita hacer la medición exacta, fueron termómetros de alta precisión de temperatura, también tenemos cazoletas de viento y teníamos también enanómetros para poder calcular cuánto viento entraba a la guairachina. Es así que conformamos en este lugar 4 guairachinas. Primeramente le hicimos el estudio del viento en determinadas fechas. De aquí podemos ver del 6 de mayo hasta el 3 de junio. Hicimos estudios en determinadas horas para ver las velocidades de viento y ver exactamente cuándo podríamos ver, cuándo tendríamos el viento más fuerte o el viento más suave para poder más o menos calcular qué tipo de metal se puede fundir en estos periodos. Es así que empezamos. La guairachina número 1, fundimos estaño y en un principio lo que tuvimos es una gran sorpresa. Pusimos el mineral de estaño que conseguimos de una mina de Oruro y colocamos el reactor y cuando tratamos de encontrar el mineral no encontramos nada. Cuando vimos nuestros resultados en la lectura de temperatura nos dimos cuenta que la guairachina había alcanzado los 900 grados. Cuando me llevé algunas de las taquias y restos de material a la Escuela Industrial Pedro Domingo Murillo, el profesor de siderurgia me dijo que nuestro mineral se había evaporado, se había vuelto gas, se había volatilizado. Entonces es ahí que comprendí el motivo de tener labios en las guairas, rellenar el mineral y que no se saliera, sino también controlaban la entrada de viento y controlaban la temperatura dentro. Es así que posteriormente al trabajo pudimos fundir y tuvimos bastante éxito, ¿no? Pero el estaño no necesita unas temperaturas muy altas para su fundición. La guairachina 2 la cargamos con plomo y esta guaira sí nos tomó un poco más de tiempo, ya que el viento que, que estábamos esperando para ese día no llegó en la medida que la necesitábamos. Fuertes por el lago, pero de repente
a eso de las 11 de la mañana, con una brisa pequeña, simplemente la guairachina funcionó y de repente teníamos el plomo totalmente fundido. Ahí nos paró un poco la oreja de saber por qué esta guairachina no necesitó tener tanto viento. La guairachina 3 fundimos cobre. Para esta utilizamos exactamente el horario donde teníamos mayor corriente de viento. Es así que cuando metimos el metal, o sea, los sulfatos de cobre, estábamos esperando de que justamente la guairachina trabaje a todo. Y también utilizamos charque de cobre que conseguimos en la región cerca de Taraco. Nuestra sorpresa al final fue tener un mazacote y una plancha irregular de diferentes colores. Cuando hicimos el análisis de FDRX nos dimos cuenta que no solamente era cobre, sino que teníamos una concentración alta de aluminio y de níquel. La guairachina 4 nos propusimos el de fundir plata, tal como se hacía en Porco. Utilizamos taque de llama, ichu, también utilizamos algo de paja para encenderla. Después de 3 horas de fundición, la plata que habíamos conseguido había desaparecido, pero no conseguimos tener estas gotas o lágrimas de plata. Lo que conseguimos es este mazacote que se ve acá, esta piña, la cual la hicimos estudiar igual en el Colegio Industrial Pedro Domingo Murillo, y nos dijeron que tenían sulfatos de plata. Entonces, en algún momento, la plata en esta guairachina también se había estado volatilizando, y en vez de licuarse, se estaba volviendo gas. Al acabar estos procesos, nuevamente fuimos a revisar los datos históricos. ¿Cómo es posible que hayan funcionado más de 12.000 guairas a la llegada de los españoles a Potosí? Es así que me contacté con el señor Pablo Cruz. El doctor Pablo Cruz trabaja en Argentina, el cual hizo las experimentaciones en el Melle, y con él nos planteamos hacer un programa experimental nuevamente de las guarachinas con vista a mi tesis doctoral, ¿no? Aquí tengo unas fotos de la gente de la comunidad en Taraco, los cuales al ver trabajar los hornos se sorprendieron mucho porque les llamó la atención. Inmediatamente se aproximaron a ver y a compartir un poco con la gente de la comunidad cuál era el saber que estábamos haciendo. Y la sorpresa fue que muchos de ellos ya conocían el trabajo ya sabían cómo manejar la taquia, los porcentajes. Fue muy grato trabajar con los chicos de la comunidad, ya que ellos fueron los que hicieron los registros del viento. Ellos estaban encantadísimos. Luego el trabajo fue llevado a la exposición del MUSEF, justamente para el año que hicieron sobre la rebelión de los metales. Y ahí tenemos las autoridades que también subieron a compartir con nosotros. Pero este trabajo inicial fue el que dio el puntapié para lo que es la tesis experimental. Y es ahí que en la tesis experimental en Jujuy es donde me tomé el detalle de poder hacer el amasado del material para la guairachina de acuerdo a los registros que me daban los restos arqueológicos. Es decir, los porcentajes que utilicé, ya no utilicé, por ejemplo, para esto paja, puesto que en el registro arqueológico las guairas no constan con paja. Barba escribe en algún determinado momento de que sí, posiblemente se haya utilizado paja para hacer estos hornos, pero lo cierto es que el resto arqueológico no nos muestra paja. Sí nos muestra una cantidad alta de arena y una cantidad muy poca de arcilla. Cuando finalmente acabé de hacer la guaira y la sometimos a la temperatura, me di cuenta de cómo empezaban a funcionar. La arena, con los pequeños pedacitos de cuarzo que tenía, se volvía, hacía paredes refractantes, cosa que no hace la arcilla, porque la arcilla tiende a quemarse y a vitrificarse muy rápido, y no tiende a refractar con esta celeridad el calor. Estas son dos de las guairachinas experimentales que pude hacer allá en Jujuy, donde podemos ver el trabajo de fundición. Aquí ya estoy haciendo el trabajo de colado.
Y como podemos ver en la foto de la parte superior, no sé si alcanzan a verla, hay una pequeña gota de metal fundido. Esta guairachina alcanzó los 1600 grados centígrados. Y estaba muy asustado porque estaba esperando de que el metal que estaba fundiendo, que era plata, se me vuelva gas. Pero los restos a contrastación fueron estos. ¿Sí? Tengo restos de metal o de escoria que se adhirieron a restos de piedras de la guairachina. Tenemos escorias en las cuales en el interior tenemos restos de metales. Y estos son restos arqueológicos, estos de acá, que son muy parecidos a los restos que yo pude conseguir con las guairachinas experimentales. El mineral de plata y el mineral de porco es justamente este. Las temperaturas alcanzadas, las temperaturas oscilaban entre los 800 grados centígrados y 1300 grados. Pero ya siendo el control adecuado en esta última experimentación, el viento entre 5 metros por segundo a 10 metros por segundo fue suficiente para poder fundir tanto cobre como plata como plomo. Es ahí que pude entender realmente cómo funcionaban las guairachinas como reactores. Necesitan tener un espacio abierto donde el viento tenga entrada profusa y constante, no necesariamente viento fuerte, como asevera Mary Van Buren, que nos dice que necesitamos tener una entrada de viento entre 12 a 18 metros por segundo, que es bastante fuerte. Al principio, cuando hicimos la primera experimentación, tratamos de conseguir todo el viento que se pueda, y lo que obtuvimos justamente fueron eso, metales que no se acababan de fundir, sino que se volatilizaban. Ya en este segundo periodo, en esta segunda etapa, controlando estos espacios, pudimos hacer fundiciones tanto de cobre, de plata y de plomo, más profusas y en menos tiempo. Algo que me sorprendió, que justamente estoy planteando en la tesis, es que las guairachinas no deben el nombre al necesitar tanto viento, sino al utilizar y optimizar el viento. Es ahí que esta tecnología fue tan utilizada por la gente en ese periodo. Esta guaira de acá que vemos en la fotografía es una guaira de piedra, la cual la hicimos tomando tiempos. La guaira la construimos en menos de 15 minutos, la hicimos funcionar en menos de media hora y al cabo de una hora de fundición al total teníamos ya prills de cobre, los cuales después de recuperar más o menos 2 kilos de mineral, recuperamos alrededor de 800 gramos de cobre, que es bastante alto. Finalmente, la experimentación y los resultados que nos dan a conocer son detalles que solo se pueden entender al ver y examinar las variables. Es decir, el poder entender la coloración de las rocas, la vitrificación del piso, el tipo de mineral, el tipo de aleación, nos da a entender de que esta tecnología no solamente fue la tecnología de punta de su época, sino que fue un proceso de enseñanza para la gente prehispánica que prácticamente la catapultó en todo el desarrollo de la tecnología minera. Es así que que para algunos el metalistero, el metalurgista, no solamente es un trabajador, sino que es mago y también que tiene poderes. Cuando yo estuve haciendo los primeros trabajos, por ejemplo, en Chocaya, la gente del lugar, cuando me vieron trabajando con metales, no querían que vaya a sus casas. Sí, pero no era por mala onda, sino era porque ellos me decían que el metal tiene una carga, tiene una carga. Lo mismo me pasó en Potosí, cuando la gente que me estaba hospedando se enteró que estaba haciendo fundición de metal, trataron de que no tratara de tener contacto con los niños, justamente porque el metal se roba el alma de los niños. Y ni qué decir con las mujeres del sitio. Entonces, el trabajo metalúrgico al final podemos decir que no solamente es algo de tecnología, sino es un entender espiritual de la transformación de un elemento como es la roca
a un elemento como es el líquido o el metal fundido, y a un elemento totalmente diferente que ya es el metal consolidado y tenaz, el cual después que las manos del artesano transforma. En otras palabras, un viejo guairador de la ciudad de Porco me decía: nosotros reemplazamos a la tierra como matrices y hacemos que el metal acelere su proceso de crecimiento. Lo que podría haber tardado eones en volverse un metal perfecto, nosotros lo aceleramos en horas, de una forma antinatural. Es por eso que nosotros hablamos con el fuego y el fuego nos habla. Y cuando uno tiene la experiencia de hacer este tipo de hornos de fundición, se da cuenta de que las guairas no solamente son reactores, sino que también son objetos que en cierto momento cobran vida. Y no solamente por los sonidos, sino también por los colores, los olores y las formas, que al final, al producir metales, podemos ver metales distintos, los cuales, según el uso que se le vaya a dar, es el carácter que tiene el metal. Muchas gracias, licenciado. Pues, Daniel, el agradecido soy yo. Veo con satisfacción que ha sido avanzando, cada vez el trabajo está mucho más terminado, digamos, ¿no? Pero habría mucho que hablar, lastimosamente el tiempo siempre es nuestro peor enemigo. Sin embargo, se me ocurren unas cuantas reflexiones que tal vez tú podrías compartir o ayudar con la reflexión, ¿no? Por ejemplo, lo último que has mencionado me hace pensar en un trabajo maravilloso que escribe hace mucho tiempo Elías de Mircea, ¿no? Que es sobre los alquimistas y herreros, algo así se llama el trabajo, en el cual explica que el trabajo en metales, sin duda, está hablando del viejo mundo, ¿no? Pero sin duda implica un acto mágico religioso, ¿no? Y yo creo que lo mismo ha ocurrido acá en el mundo andino prehispánico. Ocurre todavía porque no en vano los mineros hablan de esta carga religiosa tan fuerte con el tío de las minas, y uno tiene que estar con cierta predisposición para encontrar la beta. Todos estos son elementos mágicos religiosos que son asumidos por las comunidades, ¿no? Y por lo tanto tienen un valor antropológico muy grande. También he estado pensando en esto que tú decías, que una vez que se producía la fundición de los metales al interior de las guairachinas, el mismo metal podía estar adherido a las paredes, entonces se rompía la guairachina, ¿no? Sí. ¿Tú crees que esto explicaría un poco que no tengamos guairachinas prehispánicas después de que se mencionan, por ejemplo, 12.000 guairachinas? No haya llegado hasta nuestros días ni una, por lo menos ninguna entera, ¿no? ¿Sería esa una posible explicación? En parte yo creo que sí. Y la otra es en el material que están construidas las guairachinas. Como les decía, las guairachinas están hechas de tierra, arcilla y arena. Entonces, la parte interna se cose, la parte de afuera se cose, pero no tanto. Y cuando una las deja a la intemperie, tanto el agua como el viento las va degradando de una forma bastante rápida. Es más, estas guairachinas que hicimos en Taraco, dejamos como muestras 4. Sí, pues las comunidades que nos pidieron que por favor no las toquemos porque las guairas les llamó la atención, y justamente era un punto de reunión entre las 4 comunidades que tienen ahí. Bueno, cuando volví a ir, justo antes de este proceso, la pandemia, vi restos de la guairachina que habíamos hecho, que no estaban cuidadas y que estaban muy degradadas,
muy degradadas, tanto por el proceso de las lluvias como el viento y de algunos otros elementos, ya que es un material que es blando, muchos animalitos también pues ya le escarban para hacer sus casitas ahí. Y, por ejemplo, en Porco, cuando encontré los restos de guairachinas, estaban en el mismo proceso. Restos, bloques vitrificados por dentro, muy, muy, muy desgastados por afuera y, y rotos, pero no rotos hace tiempo, sino rotos recientemente por esta acción del viento o por estar descubiertas. Algún momento se destaparon de la tierra y el proceso natural las empezó a degradar. Entonces, sumado a esto de que el hacer una guairachina no era muy complicado para esta gente, yo creo que sumado a los materiales es una de las causas muy, muy factibles de que no tengamos guairachinas como tal, ¿no? Es por eso que todavía, eh, si uno va a museos en distintos lugares, en el caso en el Perú, encuentra guairas pequeñitas, de unas formas diferentes. Si uno va a Oruro, por ejemplo, encuentra guairas enormes, nunca las han hecho funcionar, ¿no? Y es por eso que cuando hicimos la experimentación con esas guairas enormes, nos dimos cuenta de que como reactores no funcionaba, necesitábamos reducir los tamaños, necesitábamos reinventar la ingeniería para ver unas formas mucho más manejables. Ujú. Sí, justo yo tengo una guairachina a mis espaldas, que es una foto tomada en el Museo de Arqueología, en una exposición que hizo Julio César Velázquez hace mucho tiempo, ¿no? Sí, 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 me acuerdo. Y justamente esta guarachina tenía un moldecito, un hacha, saliendo de la boca de la guaira, Sí, ¿cierto? correcto. Sí, justamente yo quise hacer eso. Me preparé el molde y dije, bueno, en cuanto la guairachina se funde en el metal, no, imposible, imposible. La temperatura a la cual el metal se funde, está hirviendo, es imposible de hacer este trabajo. Ese trabajo se debió de hacer en otro espacio, con otro tipo de expertos. Claro. Y a propósito de temperaturas, bueno, sabemos que el estaño se funde a 232 grados, el plomo como 400, luego viene la plata que está a 960, el oro a 1065, el cobre sería el que más punto de fusión requiere a 1083, pero tú has hablado de que en algún momento han alcanzado temperaturas de 1800. He oído bien porque esa temperatura, pues el hierro también necesita 1400, creo, o sea que podían haber fundido el hierro también, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, exactamente. Cuando hicimos los cálculos de temperatura, nos movió un poco esto a la cabeza de decir, ¿cómo es posible? Algo estamos haciendo mal. Pero en realidad, yo creo que no se fundió hierro no lo tenemos a mano. O sea, no es que tengamos hierro como tenemos cobre o como alguna vez cerca de Potosí hemos tenido plata. ¿No? Los yacimientos de hierro no están en los Andes. Uh -huh. Entonces, yo creo que también es la falta del conocimiento del mismo mineral, ¿no? O sea, no está el mineral acá, entonces tampoco es que le han puesto la tecnología necesaria para tratar de fundirla. Y el mineral, y el hierro que teníamos, el hierro meteórico, ya venía con una carga intrínseca como para poderla someter a hacer otras cosas, ¿no? Uh -huh. Ah, muy interesante. Yo te agradezco mucho por haber compartido estos minutos con nosotros y te felicito, ¿no? Y te aliento a que sigas en este proceso con el que pronto has de coronar tus logros y has de ser un arqueólogo muy productivo. Entonces, no sé si quieres añadir algo a lo que has dicho. Bueno, sí, bueno, para todos los que escuchen la entrevista, el que el trabajo del arqueólogo no solamente es el de ver los materiales,
sino también el de tratar de entender el contexto en el cual se están desarrollando, en el cual se han hecho y en el cual se han utilizado, ¿no? En el caso de los metales, como decíamos un poco, tiene esta carga tan mágica espiritual tal vez, pero yo creo que también todos los elementos en el cuales el ser humano implica trabajo tienen este tipo de cargas. Entonces, yo también exhorto a todos los colegas que en algún momento tengan este momento para pensar un poco más antropológicamente sobre todos estos elementos, ¿no? Dejar un poco de pensar en el material simplemente como material, sino como algo que está intrínsecamente en la existencia de las personas, ¿no? Por algo las estelas tenían caras, formas y hasta se vestían, por algo las piezas de metal también se les tejía ropa, por algo se las ha encontrado en contextos funerarios envueltas en telas, o sea, todos los elementos que el ser humano ha trabajado siempre han tenido una carga, que yo creo que es un momento oportuno para también no solamente hacer la ficha, sino también el pensar un poquito esto y abrir un poquito más el abanico sobre todo del tipo del cómo hacemos arqueología en Bolivia. Muy bien, Dani, nuevamente te agradezco y te envío un gran abrazo a la distancia, aunque estamos en la misma ciudad, pero separados. Ya pronto nos daremos un abrazo real. Y pues a la audiencia, agradecerle por estar atenta y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.